pero solamente vamos a ver los tipos de estudio que están relacionados con las medidas de asociación, ¿sí? Ya que la tenemos fresca, que la estamos haciendo ejercicios, practicando, ejercitando, lo van a poder relacionar mucho mejor con los tipos de estudio, que yo creo que es una de las cosas que más les cuesta, por lo menos es lo que yo observé en el seminario 2. De las medidas nos faltaba de asociación, nos faltaba ver la incidencia de el riesgo atribuible, ¿sí? Que sería, nosotros qué dijimos que era el riesgo relativo y odds ratio. ¿Qué tipo de medidas? ¿Relativas puede ser? Bien, medidas relativas. Y si yo les digo que el riesgo absoluto, ustedes vean acá, ¿es relativa o qué es? ¿Absoluta o relativa? Absoluta. Bien. Entonces, podemos decir que tenemos medidas relativas y absolutas. Las medidas relativas son el riesgo relativo y ¿y qué más? Profe, y odds ratio. Perfecto, odds ratio. Acuérdense, yo les hago repetir para que se graben, ¿sí? Si nosotros le preguntamos cuáles son las medidas de asociación, riesgo relativo y riesgo y odds ratio. Y también tenemos otra medida que es el riesgo atribuible. Por ahora vamos a estudiar este solito, después le vamos a poner la clasificación de pero yo me conformo con que sepan que también hay un riesgo absoluto o riesgo atribuible y que se refiere, así como habíamos visto que el riesgo relativo es la razón del riesgo de la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos, el riesgo atribuible o absoluto es la diferencia entre la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos. Cuando nosotros estudiamos la razón de incidencia en estas dos medidas que acabamos de nombrar, ¿cómo interpretamos el resultado? Ese número que me sale, ¿qué tipo de número es y qué significa? Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos en el ejercicio que me salía 2, 4,4? Bueno, los de jueves todavía no lo han hecho, pero los de lunes y martes sí. ¿Sí? ¿Qué significa ese 2 o ese 4,4? ¿Qué significaba? ¿Cómo lo podíamos interpretar? ¿Se acuerdan que nosotros sacamos la incidencia de los expuestos, dividíamos por la incidencia de los no expuestos y nos daba un número? Por ejemplo, acá yo tengo el resultado del riesgo relativo del ejercicio de los que consumían habitualmente carnes ahumadas y con el cáncer gástrico. Yo digo, bueno,
yo hice este estudio y me da un resultado de riesgo relativo igual a 4,4. ¿Qué significa? ¿Cómo interpretan ustedes ese número? Profe, puede ser que está asociado positivamente con el evento Bien, está asociada positivamente y y qué con el más? factor de riesgo. Bien, ¿y qué significa el 4? Mm, Que la población que consume carnes ahumadas tiene 4 veces más probabilidad de padecer gastritis, creo que es. Perfecto, perfecto. El 4 o el resultado, digamos, del riesgo relativo me indica las veces más de probabilidad de tener esa patología o ese evento o ese hecho si nosotros comparamos los que están expuestos al riesgo con los que no están expuestos al riesgo, ¿sí? Y así teníamos una categorización que, bueno, esto nos medía la fuerza de asociación, ¿sí? Recuerden entonces, riesgo relativo mide fuerza de asociación y me indica las veces, cuántas veces tiene más probabilidad de padecer esa enfermedad, por ejemplo, con respecto a quienes no están expuestos al factor que yo estoy estudiando, ¿sí? Bueno, entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué mide el riesgo relativo? Ustedes, bueno, empiecen por donde quieran, pero tiene que decir, o sea, yo les pregunto, ¿qué es y qué mide el riesgo relativo? ¿Y cómo puedo interpretar el resultado? Está bien que piensen, elaboren con sus propias palabras. No, no se escucha. No se escucha bien. ¿Cómo dijiste? Repetirlo así tal cual, para que lo analicemos. Bueno, a ver qué dice la clase. Hay una palabrita clave que no está bien. Ya vimos que, claro, pero ¿es una medida de frecuencia o de qué? Eso quiero que ustedes distingan, ¿sí? Probabilidad. Bien, pero ¿cómo se llama así exactamente? No es memoria, ¿no? Con la palabra o sea, la palabra adecuada. Bien, es una medida de efecto o asociación, ¿sí? Ustedes fíjense, en el capítulo 8 de Zanini tiene el título así, ¿sí? Y después tiene un cuadrito donde clasifica un gráfico, dice medidas de efecto o de asociación. Relativas están las absolutas. Las relativas están el riesgo relativo y el odds ratio. Y absolutas tenemos el riesgo absoluto o atribuible, ¿sí? Ya medida de frecuencia no, porque ya estudiamos, ¿se acuerdan que eran las tasas? Después ya vamos a integrar y la vamos a volver a traer a las tasas, cuando veamos los otros tipos de estudios, ¿sí? Que eran para describir, conocer la magnitud de los problemas, la gravedad. Bueno, acá nosotros lo que queremos hacer es ver el efecto o la asociación entre la exposición a un factor y una enfermedad,
¿Sí? Entonces, podemos decir que el riesgo relativo y el odds ratio son medidas de efecto o asociación. ¿Qué más pueden decir? Acuérdense que cuántos grupos había. ¿Y cómo se denominan esos grupos? Acuérdense la tablita tetracórica y vean así en forma horizontal. ¿Cuántos grupos había? Bien, bien. O sea, no, esa en realidad es de riesgo atribuible, ¿no? Yo le estoy preguntando de riesgo relativo. Si es verdad, incidencias de expuestos, incidencias de no expuestos. ¿Sí? Entonces tenemos dos grupos. Los grupos de expuestos y el grupo de no expuestos. ¿Sí? Nada más que... Profe, y en el cuadrito vertical también figura con enfermedad o evento presente y sin enfermedad o evento ausente. Bien, eso ya cuando los cruzo, ¿sí? Uh-huh. Pero los dos grupos que yo hago, la razón de la incidencia de expuestos dividido la incidencia de no expuestos. Esos son los dos grandes grupos, ¿sí? Expuestos y no expuestos. Después ya los clasifico. Expuestos con enfermedad, expuestos sin enfermedad. No expuestos con enfermedad y no expuestos sin enfermedad, ¿sí? Pero los dos grandes grupos que ustedes tienen que diferenciar serían los expuestos y no expuestos. Bueno, ¿y qué es lo que me indica el riesgo absoluto y el riesgo relativo? No, el riesgo relativo y el odds ratio. Porque el riesgo absoluto es esto que estamos por ver. La razón del riesgo es riesgo relativo y odds ratio. ¿Qué me indica el resultado? Ya lo hemos dicho, ¿no? Estamos repitiendo como para que vayan, ya tengan ustedes sus puntos de referencia, sus palabras clave para acordarse. Si yo digo 4, ¿qué es ese 4? Son personas, son unidades, son porcentajes. ¿Son qué? El 4 son veces, ¿sí? Veces la probabilidad de, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, la magnitud está más relacionada a la magnitud del daño con las tasas, ¿sí? Pero estas son veces de 4 veces la probabilidad de tener esa enfermedad que los que se exponen con respecto, los expuestos con respecto a los no expuestos, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer otro ejemplo? A ver, ustedes díganme algo que tenga que ver con las probabilidades. Supongo que ustedes son dos grupos de alumnos, ¿sí? Son dos grupos de alumnos, unos están a ver, no vamos ahí porque ahí nos va a salir inversa. Yo quiero que veamos así tipo, que sea positivo, digamos. A ver, ¿a qué pueden estar expuestos ustedes?
alguna exposición que tengan, piensen. ¿Tiene que ser una enfermedad, profe? No, cualquier cosa, cualquier cosa. Si tienen enfermedad, mucho mejor. Es para que, porque yo creo que todavía no lo captan. ¿Cuánto es la probabilidad? Por ejemplo, bueno, hay un grupo de ustedes. Un grupo no le gusta la leche y nunca consume leche, ¿sí? Y al otro grupo le gusta la leche, consume leche, hace actividad física, ¿sí? Entonces yo voy a ver, quiero ver cuál es el efecto que puede producir el bajo consumo de leche en la densidad ósea, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo los estudio y veo, algunos van a tener osteopenia, van a tener, bueno, según los estudios, la densitometría ósea, algunos van a tener, unos que no toman leche, van a tener osteopenia, otros que sí toman leche van a tener osteopenia, los que toman leche no van a tener osteopenia y así hacemos los cuadritos, ¿sí? Entonces supongo que me dé 4. Ese 4, ¿cómo interpretan ustedes con respecto a los dos grupos? Uno que toma leche, uno está expuesto al bajo consumo de leche, lo vamos a poner como una exposición, y el otro no está expuesto al bajo consumo de leche porque sí cumple con todos los requerimientos de cantidad de leche consumida por día. Yo digo 4. ¿Cómo interpretan ese 4? Los expuestos son los que no consumen leche. Y los no expuestos son los que cumplen con los requerimientos de consumo de leche. Perfecto. Tiene 4 veces más probabilidad de tener, si yo estoy estudiando osteopenia o osteoporosis, por ejemplo, porque yo tengo que definir qué enfermedad voy a estudiar y cuál es, digamos, cuál es el riesgo al que están expuestos. Perfecto. 4 veces más probabilidad de tener osteoporosis con respecto a los no expuestos, ¿sí? O sea, a los que consumen leche. Ese era el riesgo relativo, ¿sí? Yo lo que quisiera saber si ya la tienen bien para pasar a al riesgo atribuible, porque esto en realidad, lo otro 4 veces la probabilidad. Esta es la diferencia de riesgos, ¿sí? Sí, profe. Bien, tiene que tener bien clarito, porque después se le arma un lío con todo lo otro y no van a poder después discernir. Ahora que tienen pocos estudios, que vamos viendo así por partes, ven bien la diferencia, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, y en casos y controles es la misma interpretación, ¿sí? Riesgo relativo y casos y controles es exactamente la misma interpretación. Ahora, el riesgo absoluto es la diferencia de las incidencias entre expuestos y la diferencia entre no expuestos. Bueno, había un ejercicio que hicimos ayer que daba la incidencia entre expuestos 0,022. ¿Se acuerdan?
lo multiplicamos por 1000 y nos daba, ¿cuánto nos da? 0,022 por 1000. A ver, háganlo mentalmente. 0,022 por 1000. Porque no lo puedo... 22, profe. 22, profe. Bien, 22. O sea que cada... Esa sería como la tasa, ¿no? 22 cada 1000 personas son las que tienen, los que van a tener cáncer gástrico, ¿sí? Y el de los expuestos. Esto es de los que consumen carne ahumada, o sea, de los que están expuestos al riesgo. De cada 1000, 22 tienen el riesgo de tener cáncer gástrico. Y en el grupo de los no expuestos era 0,05. Si lo multiplico por 1000, ¿cuánto es? 5. 5. Entonces, de los que no consumen carnes ahumadas, 5 de cada 1000 tienen el riesgo de tener cáncer gástrico. Ahora, si yo hago la diferencia, a ver, ¿cuál sería la diferencia? Sí, 17. 0,022 menos 0,005. Perfecto. ¿Y el resultado? 0,017. Bien. ¿Y si lo multiplico por 1000? 17. Bien. Ese sería el riesgo absoluto o riesgo atribuible, ¿sí? Que indica que 17 casos de cada 1000 puestos pueden atribuirse en esa población al consumo de carnes ahumadas, ¿sí? Sí, el riesgo atribuible, el de 0,017, indica de que 17 casos, cada 1000 expuestos, pueden atribuirse al consumo de carnes ahumadas. Ahora, sabemos que es multicausal, ¿sí? El cáncer gástrico. O sea, este sería el riesgo adicional de enfermar por encima del basal, ¿sí? Estoy comparando los que consumen y los que no consumen, pero haciendo una diferencia de riesgos, ¿sí? Sería como que el que consume tiene un riesgo adicional por encima del riesgo basal, porque han visto que los que no consumen también enferman. O sea, hay un riesgo basal. Y los que sí consumen tienen un riesgo adicional. Si es un riesgo adicional y si yo quito ese factor, por ejemplo, de consumir carne ahumada, eso sería lo que yo puedo prevenir si no se consume la carne ahumada, ¿sí? Yo tendría 17 personas cada 1000 menos, o sea, 17, puedo evitar 17 casos cada 1000 si yo quito ese factor de consumo de carne ahumada. ¿Se entiende o no? Esto ya lo tienen que ver bien y analizar bien, ¿sí? Por eso quería estar segura que lo primero ya esté, que es probabilidad, ¿cuántas veces la probabilidad?
esto sería que si yo, ¿cuál es la utilidad? Si yo quito ese factor, ¿cuántos casos puedo disminuir? ¿Sí? Cada 1000. Bueno, lo hago cada 1000 para tener una referencia de cada cuántas personas, ¿sí? Porque si pongo 0,017, como que no puedo interpretar. Entonces, el riesgo atribuible de 0,017 indica que 17 casos cada 1000 expuestos pueden atribuirse en esa población al consumo de carnes ahumadas. Y por ende, el número de casos que se podría prevenir si se abandona su consumo entre los expuestos. O sea que este sería el riesgo adicional de enfermar por encima del basal que sigue a la exposición del factor de estudio. ¿Van captando o no? Yo creo que acá se me ocurre, no sé, a ver ustedes. ¿Están entendiendo la diferencia entre el atribuible, o sea, acá estamos viendo cada 1000 cuántos casos o cuántos enfermos se atribuyen al consumo de carne ahumada, ¿sí? Si yo saco, si las personas dejan de consumir carne ahumada, podría prevenir 17 casos cada 1000. El 17, ¿se acuerdan que hemos hecho? Riesgo absoluto era diferencia entre la incidencia entre expuestos, que era 0,022, ¿sí? Por 1000, 22. Y los no expuestos, 0,005, entonces, que era 5 cada 1000. 22 menos 5 es 17. O puedo hacer también la incidencia de expuestos, 0,22 menos incidencia de no expuestos, 0,05, igual a 0,017 por 1000, me da 17 por 1000. ¿Sí? O sea, sería esto, la diferencia entre la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos. La incidencia de expuestos era 0,022. La incidencia de no expuestos era 0,005. Entonces, el resultado me da 0,017. Lo multiplico por 1000 y da 17. Sería 17 casos cada 1000. ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿ven la diferencia entre riesgo relativo, odds ratio, y riesgo absoluto o riesgo atribuible? Sí, profe. Redondear para ver si han entendido. Decir, bueno, el riesgo relativo mide tal, el riesgo absoluto, bueno, odds ratio tal, uno mide tantas veces la probabilidad y el otro mide la diferencia de riesgo, que significa algo así bien sintético. Quiero ver si lo han entendido. Si lo quieren escribir, escríbanlo, después lo leen. Para no seguir avanzando, quiero que entiendan todos para avanzar así sobre ya lo seguro, porque después se le va a hacer un poquito más complicado si estudian todo junto. Ahora vamos como pasito por pasito. Ahora vamos a ver algunos estudios que están relacionados con estas medidas de asociación o efecto. ¿Sí? ¿Qué tipos de estudios se relacionan? Lo otro ya lo hemos visto,
pero ya después lo vamos a volver a traer y lo vamos a relacionar con los otros tipos de estudios. Una síntesis pequeñita, yo los ayudo. A ver quién se anima. Riesgo relativo, sobre todo los de lunes y martes que ya han visto. No, una que no son sujetos, ¿no? Son grupos. El riesgo relativo es la razón de riesgos y mide cuántas veces más probabilidad tiene, por ejemplo, de enfermar el grupo de expuestos con respecto al grupo de los no expuestos. El resultado son veces más probabilidad de enfermar, ¿sí? Por ahora veamos enfermar. Después vamos a ver el factor protector, porque ahí sí que... Por ahora prefiero así, enfermar lo básico y con respecto al riesgo absoluto, ¿qué me mide? A ver. Claro, ya no. ¿La diferencia de riesgo, profe? Sí, pero así explicado, está perfecto. Pero ¿cómo podés explicar la diferencia de riesgo? ¿Qué mide la diferencia de riesgo entre la incidencia de expuesto y la de no expuesto? Bien, ¿y cuál sería la aplicación si ustedes hicieran un trabajo de investigación y ven esa diferencia? Por ejemplo, 17 por 1000 les da, ¿sí? ¿Cómo interpretarían ese valor? ¿Para qué les sirve? Profe, serían los números de casos que se podrían prevenir entre los expuestos si ya no están expuestos a esa situación, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Serían los casos que se pueden prevenir si eliminamos ese factor de riesgo en este grupo, ¿sí? Entonces, el caso 17 serían 17 casos cada 1000 expuestos, se atribuyen, en esa población, se atribuyen al consumo de carne ahumada. Entonces, si yo puedo prevenir, si se abandona el consumo de carne ahumada, yo puedo prevenir 17 casos cada 1000, ¿sí? Bueno, me conformo con que entiendan esto, vuélvanlo a leer, que el Zanini está muy simple, después quizás lo pueden leer en otras bibliografías que están un poquito más explicadas de otra forma, pero acá está muy simple, ¿sí? Entonces, si yo atribuyo, digamos, esos 17 casos a ese factor, que por eso dice riesgo atribuible, es atribuible a ese factor. Si yo elimino el factor, yo puedo ver cuántos casos cada 1000 puedo evitar, ¿sí? Si yo saco, bueno, por ahora, conforme con que entiendan esto, y después vamos a hacer muchos ejercicios, ¿sí? Cuando ya estén mezclados los ejercicios, por eso quiero que entiendan bien, ahí ya se van a hacer, pero si ya lo entienden ahora bien, no van a tener ningún problema,
cuando mezclemos ejercicios de riesgo relativo, odds-ratio, ¿sí? Por ahora fijen bien esto que es la base, para que después puedan fácilmente, apenas vean ustedes un número, ahí van a decir, esto es riesgo relativo. Supongo que le dé 5, 2, 1, 3. Estos resultados de riesgo relativo son veces más la probabilidad de. Cuando vean 17 cada 1000, por ejemplo, si estamos estudiando estas medidas, que es diferencia de la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos, ahí van a decir, no, esto es riesgo absoluto, o sea que cada 1000, 17 son atribuidos a ese factor. Si yo elimino ese factor, voy a tener 17 casos menos cada 1000, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que saber entender. Y apenas vean el resultado, tienen que saber qué tipo de estudio es. Bueno, una vez que ya han entendido esto, quiero que lo relacionemos con los tipos de estudio. Fíjense, acá está toda la clasificación. Pero en este momento nosotros estamos estudiando solamente esto, ¿sí? Vimos estudios de cohorte y estudios de casos y controles, que son analíticos, lo podemos clasificar como analíticos observacionales, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué medida vamos a utilizar en este tipo de estudio? Profe, ¿puedo hacer grande porque no se ve? No se ve. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. A ver, acá, ¿qué medida voy a aplicar en este tipo de estudio? Analítico observacional, porque no tiene la intervención del investigador, ¿sí? El investigador observa cuántos casos, porque ya tiene, por ejemplo, ya los casos, ya están enfermos, selecciona los casos, después selecciona los controles, hace un estudio retrospectivo, a ver qué es lo que pasó antes de que se enfermen, y a estos controles que tienen las mismas características, qué les pasó, y hace la comparación, ¿sí? Entre los casos y los controles. Y acá, ¿qué tipo de medida vamos a calcular? Odds-ratio, profe. Perfecto. Y riesgo relativo. En caso de corte, riesgo relativo, ¿sí? Y odds-ratio en casos de control. Acuérdense que corte, riesgo relativo, porque cuando yo digo riesgo, ¿cómo está esa población al inicio del estudio? Si yo estoy haciendo casos y controles, al inicio del estudio, ¿cómo está esa población? Cuando yo diga cómo, ¿están? Enfermos. ¿En casos y controles o en corte? No, en casos y controles están expuestos al factor de riesgo. En casos, o sea, en cohorte están sanos, ¿sí? Empezamos con todos sanos. Algunos van a estar expuestos y otros no. Algunos van a desarrollar la enfermedad y otros no, ¿sí? En casos y control, cuando ustedes vean caso, es porque ya está enfermo. Ya vamos a ver la definición de caso, que también lo podríamos ver ahora, pero bueno, prefiero que entiendan mejor la lógica. Y después vamos a ver la definición de caso. Entonces, cuando ustedes vean casos, enfermos, controles, porque yo elijo para comparar los controles. Yo los elijo después, ¿sí? Que tengan las mismas características y que no tengan otros factores que me puedan distraer, ¿sí?
o que me puedan confundir, factores de confusión. Y por eso tiene que ser casi con las mismas características, edad, sexo, nivel socioeconómico, bueno, depende de lo que yo esté estudiando. Y no mezclar otros factores que me puedan interferir en el resultado. Y cuando digo cohorte, todos están sanos. Entonces acá estoy observando una población sana, le voy haciendo un seguimiento y voy viendo los casos nuevos. ¿Se acuerdan? Eso sería, profe, estudio prospectivo, ¿no es cierto? Sí, cuando yo hago en el futuro, es prospectivo. Bien. También puedo hacer corte retrospectivo, ¿sí? Pero por ahora no lo veamos. Veamos el prospectivo para diferenciarlo con los casos y controles. Cuando llevo casos y controles, estos ya están un grupo de enfermos y otro grupo están aparentemente sanos, ¿sí? O están, sí, aparentemente porque pueden estar enfermos y capaz que no sabemos, digamos, de otras enfermedades. Entonces acá tengo dos grupos. Y acá, ¿cuántos grupos tengo? Porque Zanini lo pone como casos también. Acá tengo dos grupos, pero ya de entrada, ¿no? Uno ya, caso, y yo elijo los controles. Y acá empiezo con la población sana y después se me arman dos grupos. ¿No sería, profe, esa misma población sana que enfermó? ¿Cómo? Disculpe, cerrar la puerta. ¿Cómo? ¿Sería esa misma población sana que enfermó, digamos, que estuvo expuesta? Bien, acá empiezo con toda la población sana y la voy siguiendo. Algunas se me van a enfermar, ¿sí? Y ya voy a tener dos grupos. Un grupo, o bueno, en realidad voy a tener expuestos y otros que van a estar no expuestos. Ahora vamos a ver el grafiquito. Pero es para que veamos que en los dos, en caso de control y estudio de corte, voy a tener dos grupos, ¿sí? En uno, digamos, de los, a ver si lo tengo acá el grafiquito. Acá tengo, ¿ves? En realidad, los dos, porque ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en la clase anterior que en el riesgo relativo teníamos sanos y un grupo, y hacíamos la relación entre expuestos y no expuestos, ¿sí? Y en casos y controles también, ¿sí? En el pasado, porque esto ya está en casos y controles, también vamos a tener expuestos y no expuestos. Bueno, ahora les muestro por qué les hago esa aclaración. Empezamos con una sola población sana y después se nos arman dos grupos. Algunos van a estar expuestos al riesgo y otros no. En realidad sería el mismo cuadrito nada más que en riesgo relativo para obtener para el futuro, ¿sí? Bueno, mejor no les mezclo todo. Pero en realidad acá siempre en los dos estudios vamos a hacer incidencias de expuestos, razón de riesgos, ¿sí? En riesgo relativo, por ejemplo, teníamos como riesgo serían los consumidores de carnes ahumadas y los que no consumen carnes ahumadas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé qué enfermedad quieren ver. Bueno, sigamos. Puede ser, profe. Voy a mostrar sí.
Tabaco, por ejemplo, y cáncer de pulmón. Bien. ¿Ustedes qué quieren hacer? ¿Un estudio de cohorte o casos y controles? Pueden hacer los dos, cualquiera de los dos. A ver, explíquenme en tabaco y cáncer de pulmón. ¿Cómo harían un grupo de un estudio de casos y controles? ¿Cómo diseñarían ese estudio? De casos sería, profe, lo que ya tienen cáncer de pulmón, y de los controles, las personas que fuman, que están expuestas a padecer, digamos, la enfermedad. O sea, en casos ya tienen, pero ¿por qué? Ustedes tienen los casos que ya están enfermos, ¿sí? Sí. Y tienen que elegir controles con las mismas características del caso, ¿sí? Supongamos, en el grupo de ustedes, o no pongamos cáncer de pulmón, pongamos otra patología, a ver. Anorexia, que es muy propio de los adolescentes, supongamos, anorexia nerviosa. Yo, bueno, hago un test y detecto que entre ustedes hay 15 casos de anorexia. Y quiero hacer un estudio de casos y controles. ¿Cómo harían ahí? Yo ya tengo los casos diagnosticados. Ahora acá yo les hice un extracto de los... Bueno, acá fíjense, esto en general, los estudios analíticos, ¿no? Son estudios que intentan demostrar una asociación entre un factor de riesgo o exposición, este es de Zanini, para que lo tengan y se familiaricen, y un evento de salud o enfermedad. La diferencia reside en la forma en que se seleccionan los grupos de estudio y de comparación, ¿sí? La diferencia entre los tipos de estudios analíticos. Un tipo de estudio analítico sería casos y controles. A lo que yo le decía, el concepto del grupo control. Entonces, los diseños analíticos utilizan un grupo control que se conforma en función al tipo de estudio. Básicamente es un grupo de personas que poseen similares características al grupo principal en estudio, ya sean casos, expuestos o tratados, ¿sí? Por eso tenemos dos grupos, el riesgo relativo y odds ratio. Vamos a tener dos grupos, ¿sí? Uno de casos y otro de controles, y otro de expuestos y no expuestos. Dice, la única diferencia, intentando, dice, porque yo tengo que tratar de tener una población similar para no tener otros factores de confusión, que la única diferencia sea únicamente la variable que se intenta estudiar. Entonces, el grupo control se conformará con personas en proporción de igual sexo y edad, por ejemplo, atendiendo a otras variables que puedan llevar a la confusión o al error en estudio. Así se selecciona un grupo control. Ahora veamos qué son los casos y controles. Se compara un grupo de enfermos, que son los casos, y otro grupo de población sana que no padece la enfermedad, ¿sí? Controles o testigos.
intentando, como en el anterior, que ambos grupos sean lo más homogéneo posible en el resto de las variables. ¿Sí? Entonces, en base al ejemplo que yo les puse, anorexia nerviosa, del grupo de ustedes yo detecté que habían 15 casos ya diagnosticados de anorexia nerviosa. ¿Cómo hago para hacer un estudio de casos y controles? ¿Cómo harían ustedes? Ustedes son, creo que son 250. Bueno, la comisión de ustedes, ¿cuántos son? 40, supongamos. Ahora estamos todos, ¿no? ¿Cuántos habrán presentes? 62, 61, profe. Bien, son 61 y yo detecté 15. Son de la misma edad, o sea, en la clase, teóricamente, tenemos muchas cosas en común. Yo no los puedo mezclar con otro tipo de población, ¿sí? O sea, por eso, yo de dónde tendría que sacar los controles para compararlo con los casos. De la misma población, profe. Bien, entonces, del resto, yo voy a tratar de seleccionar las personas que tengan las mismas características. Supongamos, yo tengo un caso que tiene 23 años. Bueno, el control, voy a tratar de que no tenga 30 o 40, ¿sí? No creo que haya personas de 40 en el grupo, pero voy a tratar de que sean de la misma edad, del mismo nivel socioeconómico. Bueno, yo ya tengo una serie de características, de datos de la población, ¿sí? Entonces, supongo que yo puedo decir, bueno, yo voy a sacar un control por cada caso, o puedo sacar 2 controles por cada caso, ¿sí? Entonces ahí armo el grupo de 15 y supongan, bueno, digo, bueno, tengo 2 varones, que es menos común, y 13 mujeres. Bueno, elegiré a los controles, supongamos, y elijo 2 por cada caso, 4 varones y el resto mujeres, ¿sí? Y ahí armo los 2 grupos, uno con anorexia y el otro sin anorexia. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya tengo los 2 grupos. Acuérdense, fíjense lo que dice, ¿no? ¿Qué hago? Dice, conformados los grupos, se compara, ¿qué? A ver, ustedes tenían el programa Trastornos de la Conducta Alimentaria, y veamos cuáles son los factores que, bueno, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria, y acá había un cuadrito, un grafiquito, donde tiene factores de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria. Si alguien lo encuentra antes, acá está. Bueno, ¿qué puedo estudiar de ese grupo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver, ¿qué puedo estudiar de esta enfermedad en el pasado? Yo tengo que estudiar el pasado de todos ustedes, ¿sí?
¿Cuáles serían los factores de riesgo que yo puedo estudiar? Abuso sexual, abuso emocional, abuso de poder o exposición a algún trauma. Bien, tengo que ver, conocer la patología y ver cuáles son los factores que pueden, digamos, ser causales. Todavía no estamos viendo asociación causal, ¿no? Eso también queda pendiente. Estamos viendo la fuerza de asociación, ¿sí? Con riesgo relativo y odds ratio, solamente vemos fuerza de asociación. Si yo encuentro que hay una determinada fuerza de asociación, por ejemplo, alta, moderada, débil, ya después tengo que hacer otras pruebas para determinar si hay una asociación causal, ¿sí? Bueno, acá fíjense la página 38, tienen, sí, yo creo que es trastornos de conducta alimentaria. Bueno, supongo, dice, factores psicológicos individuales, vivencias traumáticas. Supongamos que yo esté estudiando vivencias traumáticas, ¿sí? Yo puedo estudiar varias cosas y hacer varias pruebas con distintos factores. Entonces, capaz que en algunos me va a dar que sí hay una fuerza de asociación y en otros no. Entonces, ¿qué tengo que investigar en el pasado? De los controles y de los casos. Tengo que investigar Si estuvieron expuestos, profe, a los factores de riesgo. bien si han tenido vivencias traumáticas, ¿sí? Por ejemplo. Pero tengo que determinar bien, no puedo decir, yo le voy a hacer una encuesta en general y veo, no. Tengo que determinar cuáles son los factores que yo voy a estudiar y ya por lo menos tenerlos vistos con bibliografía, con apoyo de otros estudios previos, puede ser en otras poblaciones, en otros países. Bueno, entonces estudio en el pasado y ahí me va a salir el cuadrito con los casos, los que estuvieron expuestos, supongamos, vivencias traumáticas y que tienen anorexia nerviosa. Ay, no tengo ningún cuadrito acá. Los que no estuvieron expuestos, y hago, a ver, para los que... Chicos, disculpen que sea tan incisiva, pero si entienden esto, ya pueden hacer cualquier cosa. Cuando les pregunten, ya se pueden ir por cualquier lado, ¿sí? A ver. Vamos a hacer acá. Está re lenta la computadora. Vamos a hacer como hicimos en el práctico. Bueno, ustedes pueden ir escribiendo también, ¿no? Ya están habilitados, fíjense. ¿O no?
Ya les comparto. No, profe, me pide acceso. Ah, cierto. No, pero yo les, a ver, no sé qué hice. Necesitas Bueno, ahí están todos editores. Compartir enlace. Se los comparto en el... Vayan poniendo su asistencia también. Y ahora... Me sigue, Tampoco, profe. sí, me pide acceso. Bueno, entonces ustedes vayan dictando y yo voy poniendo, ¿sí? Porque quería que veamos un videito que han visto al principio y ahí ya están todos los estudios que ustedes ya le van a poder dar un poco más de sentido. Bueno, acá ¿qué pongo? Acá, ¿qué pongo? Casos y controles. Profe, no se ve. ¿Está compartiendo pantalla, profe? Pero estoy con la pizarra. Pero Es pasa que que no como puedo. no nos deja entrar, profe, no podemos editar tampoco ni Ni verla. siquiera. No podemos entrar. Si usted comparte pantalla y nos muestra la pizarra, ahí le podemos ir dictando y la podemos ver. Bueno. Bueno, a ver, que acá hay alguien o no. O sea, no, es un dibujito. 3 lectores. Bueno, no vamos a perder tiempo. ¿Acá qué pongo? Casos y controles, ¿no? Los casos. Estamos en el tema de la anorexia. ¿Qué pongo ahí? Anorexia nerviosa. Con enfermedad, profe, con anorexia nerviosa. Bien. Ay, no me estoy... Ah, capaz que sí. Bien, en el otro Sin anorexia. está re lenta y encima... Ay, chico. No sé qué estoy haciendo. A ver. Acá. Ahí está Griselda. Fíjate si podés escribir Julio. Vayan rellenando ustedes los otros cuadritos. Y acá, sin anorexia. Acá, ¿qué pongo? Estábamos estudiando vivencias traumáticas. ¿Sí? Expuesto, profe, a las vivencias traumáticas. Bien. Entonces arriba puedo poner, bueno, pongo así, expuesto, vivencias traumáticas. Le voy a poner BT, ¿sí? Y acá no. No expuesto.
Bien. Ustedes son... ¿Cuántos eran? 60. Bien, entonces pongamos acá enfermos con anorexia, 15 eran, ¿no? Sí, profe. A ver, y el total eran 60. Bien. Bueno, yo acá tengo 15, y había elegido 30 controles, ¿sí? ¿Dónde pongo los controles? ¿Están enfermos o no enfermos los controles? Ah, bueno, Sanos, profe, serían sin anorexia. bien, pero acá los tengo que dividir después, ¿no? Son los 15 casos. Bueno, entonces, sin anorexia, yo había elegido 30. Sí, profe. Sin anorexia, 30. Entonces tengo... bueno, pero estos no son expuestos. Estos van acá. Tengo 15 y tengo 30. En total tengo 60. Estos 15 son los que están enfermos, ¿sí? Y estos 30, los que yo elegí para que sean los controles con las mismas características. Bueno, ahora, ¿qué hago? Estoy estudiando en exposición a vivencias traumáticas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estudio en el pasado y ¿qué me pueden dar? ¿Qué posibilidades tengo yo de encontrar? ¿Qué variedades? De estos 30, Que hayan algunos casos que estén expuestos, pero que no tengan anorexia. Y que también que no hayan tenido y que tampoco, y que sí tengan anorexia. bien. A ver, ¿cuántos casos quieren que ponga que tengan anorexia y que hayan estado expuestos a los trastornos, vivencias traumáticas? ¿Cuánto le ponemos? Estamos inventando, ¿no? Pero bueno, eso sale del estudio que uno hace en el pasado. Y supongamos que me salen, ¿cuántos? 20, profe. Pero tengo 15, ¿no? Claro. 10, profe. 10. Bueno. 10. Por lo tanto, acá, ¿cuánto voy a tener? 5. 5. Porque a veces le vamos a dar estos datos y algunos no, que ustedes lo tienen que sacar por diferencia, ¿no? Bueno, y de acá, de los 30, ¿cuánto me pueden dar acá y acá? ¿Puede ser 10 y 20? Bien, ¿dónde pongo el 20? Abajo. Bien, es lo más lógico, ¿no? Que los no expuestos no tengan. Y acá
10. Bueno, ahora ustedes calculen el odds ratio. Vamos a poner las letritas. A, B, C y D. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? No, profe. Era cruzado, ¿no, profe? Bien. A por B, A por D. La diferencia de A con D. A por D sobre B por C. Bien. Bueno, entonces calculen. Sería 10 por 20 dividido 10 por 15. ¿Cuánto les da? ¿4, profe? A ver, la verdad que yo no hice el cálculo. 10 por Profe, 5, sería profe. 10 por 5 abajo en el denominador. Ah, no, sí tienes razón, por 5. 10 por 5. 4 da, profe. Bien, da 4. Bueno, ¿qué significa ese 4? Que los expuestos al evento tienen 4 veces más de probabilidad de padecer anorexia con respecto a quienes no. ¿Era violencia traumática? Perfecto, sí, vivencias traumáticas. Vivencias traumáticas. Perfecto. Bien, que los alumnos, en este caso de ustedes, bueno, esto ya no tiene sentido porque no lo ocupa para nada. ¿Se acuerdan que en caso de control teníamos en cuenta estas columnas? Los totales estos, porque es total de enfermos y total de casos y total de control. Y el riesgo relativo teníamos así, ¿sí? Eso como una, para que recuerden nada más. Perfecto, entonces los alumnos expuestos a vivencias traumáticas tienen 4 veces más riesgo de padecer anorexia nerviosa que los no expuestos a vivencias traumáticas, ¿sí? Y así yo puedo estudiar distintos factores de riesgo, no solamente uno. Supongo que yo haya leído que la bibliografía, todo eso sale de la bibliografía, que bueno, que a ver, que la autoestima también es otro factor de riesgo de anorexia nerviosa, ¿sí? O tener padres autoritarios, etc. Bueno, yo puedo seleccionar varios factores de riesgo y estudiar en cada uno. Algunos me darán sí, en otros números, ¿sí? Y ahí tenemos la clasificación. Si me da 1.2, ¿qué significa? La fuerza de asociación. Y la fuerza de asociación es débil. Es débil. Bien. Dice, de entre 1 a 1.2, ninguna. 1.2, supongamos 1.25, ya sería débil, ¿sí? Y así me voy fijando. Bueno, ustedes también pueden hacer ya, casi ninguna tesis hay de nutrición de estos casos. Pero yo creo que es tan lindo esta parte porque es accesible. Por ejemplo, ya van a ver en qué casos yo puedo aplicar este tipo de estudios. Los de corte no, porque son más largos,
¿sí? Yo tengo que hacer un seguimiento de meses. El problema es que yo puedo perder personas porque abandonan o porque, bueno, distintas razones, es un poco más costoso. ¿Sí? En cambio, casos y controles, agarro una historia clínica o los diagnósticos, por ejemplo, en un centro de salud, selecciono los controles, voy y hago una encuesta en el pasado, tengo los datos y hago, en realidad se da, bueno, en enfermedades raras, pero bueno, lo pueden aplicar y es bastante accesible, ¿sí? Bueno, entonces, odds ratio, ahora sí lo van a decir bien. ¿Qué significa el 4? O sea, ¿qué medida es odds ratio? ¿Medida de qué? De asociación, profe. Bien, Efecto o asociación. bien. ¿Y qué me indica? Las veces más probabilidad de padecer una enfermedad con respecto a quienes no están expuestos al riesgo. Bien, si es que yo estoy haciendo, odds ratio, claro, sería entre los expuestos a un riesgo con respecto a los no expuestos, ¿sí? O sea, estos tienen mayor probabilidad, los expuestos, de tener anorexia que los no expuestos. Cuando lo tienen así gráfico es mucho más fácil, ¿no? De interpretar. Bien, no sé si tienen alguna duda con esto. Yo lo voy a descargar por cualquier cosa, pero no sé dónde se descarga. Ayer descargué y no lo podía encontrar. Bueno. Yo lo que quería era también, no sé por qué no se me va. Bien. Era que veamos un fragmento del video que vimos la primera vez, en la primera clase, y ahí van a ver cómo nombra, el expositor nombra los distintos tipos de estudio y para que se les grabe bien, ¿sí? Ah, no, ¿Están poniendo la asistencia? Sí, profe. Ay, no, se me cerró el otro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta que yo encuentre esto?